Bienvenidos al Lexcast. Hoy tenemos un episodio muy importante e interesante y entretenido. En este episodio hablaremos de un tema fundamental, el cual es las formas especiales de la copropiedad. Pero antes, ¿qué mejor manera de explicarlo con una situación realista? Imagina que compartes un terreno con tu familia o que vives en un edificio donde todos los propietarios tienen derechos sobre áreas comunes. ¿Cómo se regulan estos casos? ¿Qué derechos y obligaciones tienen los copropietarios? De eso hablaremos hoy. Y en este episodio nos acompaña nuestro querido profesor Lex. Bueno, yo les hablaré un poco sobre las formas especiales de copropiedad. La copropiedad se da cuando dos o más personas tienen derechos sobre el mismo bien. Sin embargo, en el derecho existen formas especiales de copropiedad, donde las reglas pueden cambiar un poco según el tipo de bien compartido y la forma en la que se administra. Existen tres formas principales de copropiedad especial. La primera, copropiedad en la medianería. Esta es cuando una pared, cerca o división entre dos propiedades pertenece a ambos vecinos. Luego tenemos la copropiedad en los condominios, donde los propietarios de apartamentos o locales tienen derechos sobre áreas comunes. Y por último, la copropiedad en la herencia, cuando varias personas heredan un bien en común y deben decidir cómo administrarlo. Pero, ¿qué implica realmente cada una de estas formas? Veamos un caso para entenderlo mejor. Un caso práctico podría ser en el que un grupo de vecinos que tuvieran una gran disputa sobre una pared que divide sus casas. Según ellos, la pared es compartida, pero un vecino decidió hacerle modificaciones en el consentimiento de los otros. Eso me recuerda a mi caso, porque, por ejemplo, yo vivo en un condominio y no sé si cerrar mi balcón, ya que es un área privada o uso común, o sea, no sé qué hacer. Bueno, en ambos casos estamos hablando de formas especiales de copropiedad, donde está también el caso de la medianería, que es cuando una pared o división es compartida, pero ninguno de los propietarios puede modificarla sin el consentimiento del otro. Entonces, si un vecino quiere hacerle cambios, debería asumir los costos y también debería respetar los derechos del otro copropietario. Y también tenemos el caso de los condominios, donde cada propietario tiene derechos sobre una unidad privada, pero las áreas comunes como los pasillos, jardines, ascensores, etc., deben respetarse. Por lo tanto, si el balcón es parte de la fachada común, no puedes modificarlo sin la autorización de la administración del condominio. A la gran, no sabía que tenía tantas reglas. O sea, si el balcón es común, ¿qué pasa si yo quiero poner una maceta gigante? O sea, tengo permiso también, ¿no? Tienes que pedir autorización. Piensa que cualquier alteración en las áreas comunes, por más pequeña que parezca, afecta a la propiedad colectiva. Y los demás copropietarios tienen derecho a opinar sobre eso. O sea, no puedo simplemente poner lo que yo quiera. ¿Y qué pasa si lo hago sin permiso? Pues te arriesgarías a ser sancionado por la administración del condominio o incluso que otros copropietarios te pueden llegar a demandar, porque por eso es importante que siempre consultes antes de hacer cambios. Menos mal me enteré antes de llenar de plantas. Ahora bien, existe otro tipo de forma de copropiedad y es cuando se heredan bienes en común. Cuando una persona fallece y deja un bien a varios herederos, todos tienen derecho sobre él en proporción a su herencia. Pero aquí surgen algunos problemas, ya que no siempre los herederos pueden ponerse de acuerdo sobre qué hacer con la propiedad. Eso me recuerda justo al caso de la familia Ramírez. 3 hermanos heredaron una casa, pero 2 de ellos querían venderla, mientras que el tercero quería quedarse. Pero eso es una historia similar a la mía, porque yo con mis hermanos, mis abuelos nos dejaron una propiedad y no sabemos si venderla, alquilarla o qué hacer con ella. Pues ese es un caso clásico de copropiedad hereditaria. Si no hay acuerdo, los herederos pueden decidir entre vender la propiedad o en dividir el dinero. Y en dividir el dinero. E incluso pueden llegar a pedir una participación judicial donde el juez va a decidir cómo repartir el bien. Vaya, entonces tengo que pedirle permiso a mis hermanos para hacer cualquier cosa en la propiedad. Pero, ¿qué pasa si no me pongo de acuerdo con ellos? Exacto, las decisiones sobre el uso de la propiedad deben ser tomadas en conjunto. Si no hay algún acuerdo, puede llegar a la venta forzada del bien. Así que es mejor discutir las opciones desde el principio. Realmente eso suena mucho más complicado. Prefiero mejor venderla ya. Ahora hablemos sobre un tema esencial también, el cual es otro tipo de forma especial en la copropiedad
copropiedad, el cual es en los condominios. Muchos de nosotros vivimos en edificios donde compartimos ciertos espacios con los demás residentes, pero no siempre entendemos bien nuestras obligaciones y derechos sobre esas áreas comunes. Los condominios tienen normas muy claras sobre las áreas comunes. Los copropietarios tienen derecho de uso exclusivo sobre su unidad, pero las áreas comunes como pasillos, jardines, terrazas, ascensores, entre otras, son de uso compartido. Sin embargo, existen reglas que deben ser respetadas para el mantenimiento, uso y modificación de estas áreas. Aquí justo tengo un caso interesante que ocurrió en un condominio donde un propietario intentó poner un aire acondicionado en el balcón, lo cual alteraría la fachada del edificio. La administración se opuso, alegando que violaba las reglas del condominio. Eso yo no lo sabía. O sea, yo quería también poner un aire acondicionado, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que pedir algún tipo de solicitud o solo es cuestión de pedirlo? Pues tendrías que presentar una solicitud formal ante la administración del condominio y también esperar su aprobación. Si la modificación afecta la fachada o las áreas comunes, puede ser rechazada. Ya me estoy imaginando cuántos trámites y papeles tengo que hacer. ¿Cuántos permisos más tengo que pedir para vivir tranquilo? Muchos, por eso es importante leer bien el reglamento antes de hacer cualquier cambio. Interesante, ¿verdad? Ahora vamos a abordarnos en diferentes países donde las reglas cambian sobre la copropiedad. Cambian dependiendo del sistema legal. Exacto, por ejemplo en algunos países de Europa, la copropiedad de las áreas comunes de un condominio está regida por normas muy estrictas, mientras que en América Latina cada país tiene sus propios matices legales o reglamentos dependiendo de su tradición jurídica. Un caso interesante fue el que ocurrió en Francia, donde los copropietarios de un edificio compartían un jardín. Se hicieron tan estrictos en cuanto al mantenimiento del jardín que los vecinos llegaron a un acuerdo formal sobre cómo podaban los árboles y hasta pactaron qué tipo de flores se iban a plantar. Eso es llevar la copropiedad a otro nivel. Es como un club de jardinería legal.